Fíjate que un tema interesante del día de hoy, pues pasó un poco desapercibido, ¿no? Por esto de la pandemia, es la resolución de la Suprema Corte de Justicia en contra de la ley Bonilla. O Claro. sea, por votación unánime. Es decir, no hubo mayor discusión y echaron para atrás este intento de Jaime Bonilla de hacerse de un cargo por 3 años más de los cuales lo habían electo, ¿no? Había cierto temor de algunas personas que leí, de algunos periodistas, que decían, bueno, a ver si no con esto de la pandemia lo aprovechan para que no pase medio desapercibido y la Suprema Corte no la echa para atrás. Pues no, se equivocaron los que pensaban eso y la Suprema Corte, insisto, hoy por votación unánime, echa para atrás la ley Bonilla. Para dar contexto a lo que tú estás platicando, Yuka, el hoy gobernador de Baja California fue electo a través de una elección constitucional en la misma que ganó López Obrador. Él es electo gobernador de Baja California, pero solo por un mini periodo, algo similar al periodo por el que fue electo en su momento Tony Gali, por año 8 meses. ¿Por qué? Pues con la intención de ir empatando los procesos locales con una misma elección, como ya está empatado Puebla, por ejemplo. Entonces, así fue. Él iba a ser gobernador por año 8 meses. Una vez que gana la gubernatura, de repente se da cuenta que tiene mayoría en el Congreso, los convence y en el Congreso votan para que en lugar de que vaya por año 8 meses, fuera por 4 años 8 meses, es decir, le estaban ampliando su mandato, ¿no, Yuka? Entonces, esto es un asunto delicadísimo, ¿sí? Porque al final, corrijo, no fue en la misma elección de López Obrador, fue aparte, porque tenían que empatarla, si no ya no tendrían que hacer el movimiento, corrijo. Pero bueno, entonces el Congreso que vota así por sus polainas, que votan para ampliarle el procedimiento, la temporalidad de gobierno, su periodo, y entonces pues se pasaron por el arco del triunfo lo que dice la Constitución, en donde los cargos tienen que ser de elección popular, los de gobernador, y no puede el Congreso convertirse en un órgano elector ampliándole un periodo por el que no fue electo. O sea, eso no lo puede hacer. Lo más que puede hacer... Imagínate, Enrique, el peligro si esto hubiera pasado. Porque entonces normalmente todos lo sabemos, o en muchos casos los gobernadores tienen mayoría en su Congreso local. No, pues lo hacen entonces, todos. Pues de repente dirían, pues a ver, ahora que se eche, en lugar de 6, que se eche 10. Y pues no nos cae bien, vamos a suponer que caso contrario, pues en lugar de 6 horas se la bajamos a 3 y ya que se vaya. Pues no podemos estar al capricho de los congresos, para eso hay una serie de leyes, y una de las frases que utilizaron hoy los ministros de la Suprema Corte es que era un fraude a la Constitución, lo que se quería hacer era un fraude a la Constitución. Tú has sido consejero electoral, Yuka, tú conoces, has tomado cursos de derecho electoral. Yo soy abogado y me parecía, y yo creo que a ti igual, aberrante lo que querían hacer, pero, ojo, por supuesto que la Suprema Corte ya había dado muestras de que algunos de sus ministros pues habían votado a los intereses de la 4T y por lo tanto había un temor. A mí me da mucho gusto y creo que esto es un bálsamo después de muchas cosas que hemos visto en la Corte. De verdad es oxígeno puro para poder darle cierta legitimidad, recuperar cierta parte de la legitimidad perdida en los últimos años del pleno de la Corte. Y bueno, pues al final los ministros decidieron pintarle un violín, decirle, no sea usted pinche tramposo, viejo payaso, póngase a gobernar por el tiempo que la gente decidió que usted gobernara, en eso nadie va a decir nada porque ganó usted y usted es el gobernador, pero únicamente por el tiempo por el que fue electo. Recordarás, Yuka, que en el caso de Puebla hubo un jaloneo previo a la elección de Tony Gali al interior del grupo de Tony Gali, al interior del grupo morenovallista. Entonces, que ese es un buen dato y vale la pena recordarlo. Digamos, son parte de la historia ya, de la historia política de Puebla. Fíjate, en ese entonces
un grupo cercano a Rafael Moreno Valle le decía al entonces gobernador, oiga, es que Tony Gali no es confiable, es que Tony Gali no se incorporó recientemente con nosotros, no es morenovallista puro, no forma parte del equipo de toda la vida, de los que llegamos a finanzas contigo o con usted. Oye, Rafa, no la riegues, etc. Y por el otro lado, algunos de los que se incorporaron posterior, empujando para que Tony Gali, en lugar de que el Congreso, cuando empató las elecciones, lo hiciera de año 8 meses, lo iba a hacer de 4 años 8 meses. Así lo tenían calculado, como es el caso de Tlaxcala, en donde Marco Mena fue electo por 4 años 8 meses. Y Rafael, fíjate cómo, y al final me van a entender por qué de la importancia de esa decisión. Él estuvo siempre en la duda. Tony Gali llega un momento en el que le dice a Rafael Moreno Valle, pues quédate con tu candidatura, yo por año 8 meses no voy. Y tuvieron que estar cabildeando durante mucho tiempo para que Tony Gali aceptara ir por año 8 meses. ¿Por qué la decisión de Rafael de año 8 meses? Por una simple y sencilla razón. Él tenía la idea de que iba a ser candidato presidencial, en la que fue Ricardo Anaya. Entonces, su tirada era esa. Y si no se le hacía, dejaba a Marta Erika Alonso como gobernadora al año 8 meses. Entonces, en pocas palabras, él calculó todo esto para nada más prestar la gubernatura, entre comillas, pero bueno, prestársela, año 8 meses a Tony Gali, y al año 8 meses él prácticamente recuperar las riendas de Casa Puebla, y en un momento determinado podría haber sido presidente, como él, o sea, digamos, como él lo soñó, pero a la vez tenía el tema de Marta Erika Alonso. Fíjate lo que son las cosas. Si en lugar de que, y yo creo que eso lo han pensado ya muchas personas, si en lugar de haberla hecho de año 8 meses, Rafael Moreno Valle, porque tenía el Congreso a su disposición, les hubiera dicho que el periodo de Tony Gali hubiese sido, o para el que iba a competir Tony Gali, hubiese sido de 4 años 8 meses, que además ganó con mucha facilidad, en este momento todavía sería gobernador Tony Gali. ¿Sí? Así es. No habría habido esa elección, no habría corrido esos riesgos de perder la elección que pues muchos tienen la certeza de que la perdieron y que la ganaron en la mesa, pero la más importante, estarían vivos. Así es. Así es, bueno, son decisiones. Si algo tenía Rafael Moreno Valles, que era un tipo muy calculador, que iba en esos aspectos políticos 3 pasos adelante de todo el mundo. Pero sumamente ambicioso. Le ganó la ambición. Sí, exactamente. Pero así bueno. Así es, Enrique. Pero regresando al tema de la Suprema Corte, lo que decías tú, tienes mucha razón. Es una buena noticia, no solamente por el tema de que la ley Bonilla ya está echada para atrás, la llamada ley Bonilla, sino por esta independencia que mostró la Suprema Corte en un tema tan delicado y que paran un alto, que muestran la separación de poderes y que fue por unanimidad. Insisto, no fue una cosa peleadísima, así como te acordarás el Tribunal Electoral cuando la decisión de Marta Erika, que fue una votación apretadísima. No, pues esta fue, realmente no hubo mayor discusión. Básicamente el tiempo se ocupó en que cada uno de los ministros que hablaron expusieran sus puntos de vista y al final, insisto, la votación fue unánime. Es por varios lados, dentro de todo esto que estamos viviendo, una muy buena noticia. Ahora, Yuka, no resistía, desde el punto de vista jurídico, y eso lo sabe cualquier abogado o cualquier estudiante de derecho que ya haya pasado derecho constitucional, ¿sí? Era un tema que no resistía un análisis. Es decir, no había nada que pensarle y que esculcarle. La ley es muy, muy clara, la Constitución es muy, muy clara y no podía tomar un Congreso atribuciones electorales. No podían darle más allá del periodo por el que fue electo y era inconstitucional por donde la vieras. Pero... Sí, pero ya hemos visto, Enrique, no, en otras ocasiones es otra cosa. Esas cosas.